Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La clase pasada pues ya saben que no nos vimos porque me enfermé, apenas salí y tenía un buen de tos, o sea, nada más hablaba, me daba tos, entonces dije, no, pues no les voy a poder grabar la clase, pero pues ya estoy bien. Al final decidí que en vez de darles la clase de antivirales, la voy a dejar hasta el último, porque no siento que sea como uno de los temas más preguntables. O sea, sí es importante, pero no es tan preguntable. Y pues siento que estos, el tono vascular, diuréticos, función cardíaca son más importantes. Entonces, pues hoy vamos a ver tono vascular. Entre mañana y el lunes les subo la de diuréticos y para que pues tengan libre el 24 y eso, si no la quieren ver o que ya esté para que la vean cuando puedan. Eh, y bueno, creo que ya salieron vacaciones, entonces pues espero que descansen. Es muy importante que descansen porque, o sea, creo que en enero tienen varios depas, bueno, según yo. Entonces, pues sí, descansen. O sea, sí es importante que estudien así, pero no a full. O sea, también tómense descansos, para eso son las vacaciones. Y, ay, les iba a decir otra cosa. Ah, sí, y el examen, el segundo examen, el de, que incluye todos los temas de antibacterianos, se los voy a intentar subir bueno, en esta semana. Y pues ya. Entonces vamos a comenzar con la clase, que pues como les dije, hoy vamos a ver la clase de tono vascular. Entonces, para ver este tema de cómo es que funciona el tono vascular, que bueno, si se acuerdan, eh, los vasos sanguíneos, sobre todo como venas y arterias, tienen tres capas, que es la túnica íntima, que pues básicamente incluye el endotelio, la túnica media, que esta es como la más importante, al menos para este tema, que justamente contiene el músculo liso vascular. Entonces es muy importante la túnica media porque gracias a este músculo liso es que puede haber una vasoconstricción y esta vasoconstricción favorece que haya un aumento en la presión arterial. Y ya luego tenemos a la túnica adventicia que incluye tejido conectivo, etcétera. Obviamente hay otros componentes, pero pues no es clase de esto, pero pues como una mini recapitulación. Entonces, hay hormonas y sustancias que favorecen o bueno, que pueden modificar el tono vascular, o sea, qué tan contraído, por así decirlo, está el músculo o relajado está el músculo liso vascular. Entonces, voy a hablarles acerca del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante justamente para regular el tono vascular. Igual hay otras, pues, sustancias que pueden favorecer un aumento de, o bueno, contracción, bueno, una vasoconstricción, como puede ser las catecolaminas, como la noradrenalina, que igual favorece una vasoconstricción. En este caso vamos a ver a la angiotensina 2, que es muy importante para el tono vascular, igual la aldosterona. Entonces, vamos a empezar. Aquí les dibujé varios órganos, por así decirlo, para que quede un poquito más claro dónde se secreta cada cosa. Ok. Entonces, primero vamos a tener a nuestro hígado. El hígado va a secretar una, bueno, va a secretar angiotensinógeno, o bueno, va a producir angiotensinógeno, o también se denomina como sustrato de renina. Entonces, el hígado produce angiotensinógeno. También se llama sustrato de renina porque la renina va a favorecer que el angiotensinógeno se convierta a angiotensina 1. La renina se secreta en el riñón, más específicamente en las células yuxtaglomerulares. Entonces, voy a ponerles como un zoom del riñón, aquí un poquito. A ver, voy a hacer esto por acá. Entonces, si se acuerdan, bueno, en el glomérulo, bueno, está aquí el glomérulo, tiene una arteriola aferente, una arteriola eferente, cápsula de Bowman, etcétera. Pero en este caso nos va a importar más que nada las arteriolas. Bueno, entonces tenemos aquí una, por ejemplo, la arteriola eferente, que es la que sale, por así decirlo, y aquí la arteriola aferente, que es pues la que llega, por así decirlo. Aquí, bueno, el glomérulo,
Y bueno, aquí es cuando ya empiezan como los túbulos renales, que pues ya está el túbulo contorneado proximal, el distal, la satigele, todo eso, que igual lo vamos a ver como más a detalle cuando veamos la clase de diuréticos, que esta clase está, a mí me gusta mucho, es mi tema favorito de segundo bloque, pero bueno, eso luego lo vamos a ver. Entonces, en las arteriolas aferentes y eferentes va a haber unas células que se denominan células yuxtaglomerulares. Entonces, va a haber aquí, en estas dos, va a haber células yuxtaglomerulares, que básicamente es músculo liso especializado. Y estas células van a secretar la renina. Secretan renina. Entonces, pues la renina viene del riñón. Entonces, pues es fácil de recordar porque pues suena como riñón renina. Bueno, a mí me suena así. Entonces, como les dije, el angiotensinógeno, también denominado sustrato de renina, se va a convertir a angiotensina 1 por medio de la acción de la renina. O sea, renina convierte angiotensinógeno a angiotensina 1. Luego, esta angiotensina 1 va a necesitar transformarse a angiotensina 2. Y esto se va a lograr por medio de otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, angiotensina 2. Por la, a ver, enzima convertidora de angiotensina. También la abrevian como ECA. De hecho, ahorita vamos a ver unos fármacos que son inhibidores de esta enzima y justamente pues pues los denominan IECAS porque son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entonces por eso ECA. Ahora, esta enzima se va a secretar en el endotelio. Entonces, aquí tenemos al endotelio que pues puede producir esta enzima. Entonces, uno de los lugares es el endotelio. También es producida en el pulmón. Y también el propio riñón puede secretar un poco de esta enzima. Entonces lo voy a volver a poner acá. Ponerlo más chiquito. O sea, estos tres sitios pueden producir enzima convertidora de angiotensina. Y que pues ya, como les mencioné, transforma la angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Sí se ve? Ahora, la angiotensina 2 va a tener muchísimos efectos. También favorece como la remodelación cardíaca, también modula el tono vascular, actúa a nivel del riñón, favorece la secreción de catecolaminas. Entonces tiene varios efectos, ahorita se los voy a anotar. Ahora, el que yo creo que es como más relevante para este tema va a ser justamente que actúa aumentando la presión arterial. Bueno, la angiotensina 1, digo 2, va a actuar a nivel de un receptor, que es el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Entonces, receptor de angiotensina 2 tipo 1. Digo tipo 1 porque igual hay otros receptores tipo 2, pero no voy a mencionarlos tanto. De hecho, los receptores de angiotensina 2 tipo 1 es los que llevan a cabo la mayor parte de las funciones y también es el receptor que se expresa más, o sea, en mayores cantidades. Igual, otra cosa importante que deben saber, o sea, no es tan relevante para esta vía y para el tema, pero igual se los menciono, es que la angiotensina 1, para pasar a ser angiotensina 2, puede llevarse a cabo por medio de la ECA o también por otra enzima denominada quimasa.
La quimasa se produce en los mastocitos y también en cardiomiocitos. Y igual favorece que pase de ser de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, por eso hay veces que, con todo y que se dan inhibidores de la ECA, pues puede la angiotensina 1 pasar a angiotensina 2 por medio de la vía de la quimasa. Pero bueno, eso no es como tan relevante, pero se los menciono. E igual, hay otra enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA2, que también puede actuar a nivel de la angiotensina 1 para transformar a otros tipos de angiotensina, o después de la angiotensina 2 y forma angiotensina 3, 4, etcétera. Pero no es tan relevante para este tema, entonces por eso no se los anoto, pero se los menciono por si, bueno, para que se expanda un poquito más. Ahora, como les decía, en el receptor de angiotensina 2, eh, por lo general están acopladas a proteínas tipo, a receptores metabotrópicos, o sea, acopladas a proteínas G. Entonces, me voy a poner, entonces, una vez que, bueno, la angiotensina 2 se une a este receptor, va a desencadenar sus efectos. Uno de los efectos va a ser a nivel de los vasos sanguíneos, específicamente a nivel de del músculo lisovascular. Entonces, pongamos aquí tengo la angiotensina 2, se va a unir a estos receptores que son proteínas acopladas a proteínas G de tipo Q, que como ustedes recuerdan, sigue más fácil, así, pues sigue la vía de la fosfolipasa C, desilglicerol, etcétera, y calcio. Entonces, favorece también la liberación de calcio, las proteínas GQ. Y como ustedes saben, el calcio es necesario para la contracción. Entonces, si hay mucho calcio, favorezco la liberación de calcio, entonces el músculo pues se va a contraer. Y a la hora de contraer, se va a generar vasoconstricción, bueno, y va a aumentar la presión arterial. Entonces, ese es uno de los efectos. Entonces, voy a poner efectos. Entonces, uno es vasoconstricción y por ende va a aumentar la presión arterial. Ajá. Otro efecto importante, bueno, este es como el más importante justamente porque los fármacos que vamos a ver ahorita en un momento es como se utilizan principalmente para el tratamiento de la hipertensión. Igual pueden tener otras funciones, bueno, bueno, se pueden usar para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, angina, etcétera, pero principalmente es para el tema de hipertensión, estos fármacos. Entonces, pues este es como uno de los efectos como principales, ¿verdad? Aumento en la presión arterial. Ahora, otros efectos pueden ser que favorece la liberación y, bueno, de catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina. Y pues igual la noradrenalina, les digo, actúa, en este caso puede actuar a nivel de receptores alfa 1, que igual están acoplados a proteína GQ, y puede favorecer igual una vasoconstricción. Entonces, pues igual, como que aumenta el tono simpático, por así decirlo, las catecolaminas. También aumenta la sensibilidad a catecolaminas. O sea, de que como, ajá, que como que tengan una mayor respuesta, por así decirlo, de las catecolaminas. Otro efecto muy importante es que favorece la liberación de aldosterona. La aldosterona, si se acuerdan, se secreta bueno, está en las glándulas suprarrenales, específicamente en la corteza suprarrenal. Y bueno, favorece es un mineralocorticoide. Actúa principalmente a nivel del riñón y favorece la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces se los voy a como esquematizar.
también porque esto es importante igual para la presión arterial y también por algunos de los efectos adversos de los fármacos que vamos a ver. Entonces, supongamos que aquí tengo a mi célula renal. Bueno, aquí actúa la aldosterona. No, voy a ponerlo de otro. Vamos a ver otra vez esto cuando veamos el tema de diuréticos. La aldosterona funciona a nivel de receptores nucleares, igual favorece como la expresión de ciertos genes para que se implanten proteínas en el riñón, etcétera. Eso los voy a mencionar más a detalle. Ahorita se los voy a como mencionar más por encimita pero para que sepan como los efectos de la aldosterona. Entonces, actúa aquí la aldosterona, les digo, a receptores nucleares, favorece factores de transcripción, etcétera. Y va a favorecer que haya por ejemplo, aquí voy a poner un canalito, por así decirlo, y aquí otro. Favorece que haya reabsorción de sodio. Y bueno, aquí, antes que nada, para que quede más claro, aquí está la orina, por eso le estoy poniendo como de amarillo, aquí está la orina, y hacia acá, por acá, están los vasos sanguíneos. Entonces, favorece la reabsorción de sodio. Cuando se reabsorbe el sodio pasa de la orina luego a la sangre, básicamente. Y va a favorecer la secreción y excreción de potasio. O sea, quiere decir que el potasio que está por acá se va a eliminar. ¿Ok? Ahora, el sodio, pues, es osmóticamente activo. Entonces favorece, si hay reabsorción de sodio, indirectamente, bueno, va a haber reabsorción de agua. O sea, el sodio jala el agua, así como también la glucosa puede jalar agua, el sodio igual. Entonces, si yo jalo agua adentro, o sea, hacia la sangre, entonces también voy a poner como que se van juntitos, se aumenta la volemia, o sea, la cantidad de líquido en la sangre, por así decirlo, pues igual va a aumentar la presión arterial. Por eso justamente a los pacientes que tienen hipertensión les recomiendan que vayan bajando pues su consumo de sal. O sea, no se los quitan, pero sí les dicen, no, tome muchísimo menos, ¿no? Justamente porque igual el sodio favorece que haya un aumento de la presión arterial. Entonces, indirectamente, va a aumentar la presión arterial, la secreción de aldosterona. ¿Ok? Así es como actúa la aldosterona. Favorece la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces, estos son como los efectos principales que tiene la angiotensina 2. O sea, hay otros efectos, pero siento que estos son como los más relevantes y como los que, pues sí, más relevantes para el tema que estamos viendo. Y pues ya, este es el sistema y un poquito, espero que sí haya quedado claro. Igual si tienen alguna duda me pueden preguntar sin problema. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver a los fármacos que vienen en su temario. Entonces, primero vamos a empezar con los que les mencioné, que eran los IECAS. Entonces, vamos a ver a los IECA. O también denominados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y estos fármacos, bueno, los que vamos a ver van a ser dos, que es el captopril y enalapril. Ahora, su mecanismo de acción, pues básicamente su nombre lo dice. Su mecanismo de acción, básicamente inhiben a la ECA. Entonces, si inhibo a la ECA, o sea, a este nivel, pues no va a haber conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, o sea, no va a haber angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, no va a poder actuar a nivel de estos receptores. Si no actúa a nivel de estos receptores, o sea, si no los activa, pues no va a haber vasoconstricción.
tampoco va a haber liberación de aldosterona y tampoco va a haber vasoconstricción, tampoco va a haber tanta liberación de catecolaminas que también pueden favorecer, pues, de cierto modo, una vasoconstricción. Entonces, uno de los efectos, bueno, entonces, sin igual a ECA, no va a haber conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y bueno, o sea, de sus efectos, como pueden ver aquí, tiene, bueno, uno es que va a disminuir la presión arterial. También, a nivel del riñón, si no va a haber liberación de aldosterona, no va a haber reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces, por lo tanto, va a aumentar la secreción de sodio, si es lo contrario. Ya no lo reabsorbo, se secreta. O sea, ya no vuelve a entrar, por así decirlo, porque no va a haber este mecanismo. A ver, sí, no va a haber esto. Entonces, el sodio, pues, va a estar más en la orina. Entonces, esto de aumento de la secreción de sodio se denomina como natriuresis. O sea, pues sí, eliminación de sodio a través de la orina. Y si la elimino, les digo, el sodio jala agua. Entonces, el agua también pues, se va a ir con el sodio, se va a eliminar y esto también me puede disminuir la presión arterial. También puede mejorar la sensibilidad a la insulina. También puede disminuir las concentraciones de colesterol. O sea, es bastante bueno. Y algo muy importante que se me pasó mencionarles es que esta enzima convertidora de angiotensina va a inhibir a la producción de bradicinina. Ay, espera. Sí, perdón. Bueno, la angiotensina, bueno, la ECA también va a inhibir a a la bradicinina, que de todo es como un mediador inflamatorio que igual favorece, bueno, se asocia con el dolor. También es un vasodilatador potente. Y pues les digo, la ECA la inhibe. Entonces, igual, si inhibo a la ECA, ya no voy a inhibir a la bradicinina. Entonces, es igual, de cierto modo, pues la bradicinina, como es un vasodilatador, igual me va a favorecer una disminución de la presión arterial. Pero bueno, eso no es como lo más relevante. O sea, sí es importante, pero no es lo más relevante relacionado a esto. Algo importante es que la bradicinina se asocia mucho con la tos. Entonces, mucho de bueno, lo voy a escribir aquí. Inhibe la degradación de la bradicina. O sea, ya no se va a degradar. La bradicina, o sea, va a estar aumentada, por así decirlo. Entonces, ya no va a haber esto y lo va a aumentar. Y les digo, la bradicinina se asocia mucho con la tos. Entonces, muchos de los pacientes de lo que se quejan cuando toman ya sea captopril o enalapril es que tienen mucha tos y es muy molesto. Entonces, esto sí es muy importante de sus efectos adversos, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Y este sí es muy importante. Los demás fármacos que vamos a ver no se asocian con tos. Este sí. Entonces, efectos adversos. Les digo, uno muy importante es la tos. O sea, esto sí grábenselo. La tos, pues, es muy molesta. Igual la tos crónica se puede asociar, por ejemplo, con la aparición de hernias inguinales. ¿Por qué? Porque, pues, está muy relacionado, pues, la ingle como con la cavidad abdominal. Entonces, si aumentas la presión intraabdominal, bueno, eso me lo dijo mi tutor, que es cirujano, si aumentas la presión intraabdominal, pues igual favoreces pues, la aparición de hernias, que la hernia es como la protrusión de una víscera, de una cavidad. Y entonces la tos crónica se asocia mucho
bueno, es un factor de riesgo para desarrollar hernias, igual el embarazo, porque estás aumentando la presión ahí intraabdominal. Creo que también el estreñimiento, porque pues cuando va uno al baño, pues quiere hacer, pues quiere defecar, entonces pues como que tiene que hacer mucha presión, igual es un factor de riesgo para el desarrollo de hernias. Otro factor de riesgo es el fumar, también el tener sobrepeso, sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo, etcétera. Bueno, o sea, ese es como un paréntesis, se los menciono igual como datos para que sepan. Entonces, pues la tos puede ser un factor de riesgo para desarrollar hernias. O sea, no se lo aprendan esto para el DEPA, pero es un dato para la vida. Pero sí, entonces es muy importante la tos crónica. Digo, puede producir el captopril y el enalapril, puede producir tos y es pues bastante molesta. Eh, ¿Qué otro efecto? Uno, pues muy obvio, es que si me disminuye la presión arterial, igual si no lo manejo bien o apenas estoy empezando con el tratamiento, a lo mejor y me cae muy pesado y me puede generar hipotensión. O sea, estos efectos son como más de lógica. Tal vez la tos no tanto, a menos que, bueno, ya vean la vía y la bradicimia, etcétera, pero pues la hipotensión pues es como muy obvio, ¿no? También otro muy importante es que puede generar hipercalemia. ¿Por qué? A ver, aquí están viendo el esquemita. La aldosterona, les digo, favorece la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Pero si no hay aldosterona, porque no puede actuar la angiotensina 2, pues va a haber lo contrario. El sodio se va a eliminar, o sea, va a haber, por así decirlo, secreción de sodio, y el potasio, en vez de eliminarse, pues se va a mantener en la sangre. Entonces, pues va a aumentar las concentraciones de potasio. Por eso puede haber una hipercalemia y pues esto puede ser peligroso, pues a nivel de corazón, etcétera. De hecho, pues, no sé, la hipercalemia, bueno, la inyección letal que dan, pues, en Estados Unidos a los que están condenados a pena de muerte, pues tiene, pues, tiene potasio, justamente porque el potasio puede generar paro cardíaco. Entonces, pues, sí, la hipercalemia, pues, sí puede ser peligrosa. Entonces, igual ese efecto es muy importante. Entonces, igual se los voy a subrayar, hipercalemia. Otro efecto muy importante, bueno, es que creo que todos son muy importantes, es que puede generar algo llamado angioedema. Y pues la angioedema se ve de esta manera. Lo puse aquí, pero que pues justamente se da principalmente como a nivel de glotis, de la lengua, de la cara, de los labios, de los párpados. Y pues sí se ve que está todo edematizado, pues este niño y esta persona, igual aquí se ven en los labios, igual en los ojos. Entonces, pues el angioedema es uno de los efectos también muy importantes. Creo que todos son importantes, pero bueno, no son tantos. Y pues ya. Bueno, otro efecto adverso que, bueno, más que efecto adverso es como una contraindicación, bueno, es que pueden generar teratogénesis. Entonces, pues están contraindicados en el embarazo. Que entonces, contraindicado en el embarazo. Y pues básicamente esto es todo. No son tantos efectos adversos. Unos, les digo, son como más de lógica al ver la vía de renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, la tos, ese sí es típico del captopril en la tos. Y igual el angioedema. Y bueno, el angioedema se da por un aumento en la permeabilidad vascular, básicamente. Ahora, vamos a hablar acerca de la farmacocinética. Primero vamos a ver la del captopril. O bueno, no, se los voy a poner así como para irlos comparando. Entonces, primero, la absorción. No, le voy a poner solo la letra, absorción y absorción. El captopril tiene una biodisponibilidad del 75%, mientras que el enalapril tiene una biodisponibilidad del 60%. El captopril tiene una concentración máxima cuando alcanza en 1 hora. Y el enalapril igual lo alcanza en 1 hora. Ahí están muy similar.
Bueno, el captopril su biodisponibilidad puede disminuir si se consume con alimentos, pero no es tan relevante. Em, la distribución. El captopril tiene una proteínas plasmáticas del 25 al 30%, mientras que el enalapril la tiene de 50 al 60%. Ahora, algo muy importante es que el enalapril es un profármaco. O sea, esto sí, me acuerdo que lo preguntaron. Entonces, profármaco. O sea, como tal, no tiene actividad. Esto es solo del enalapril. El captopril, no. Entonces, mm, profármaco. Entonces voy a hablar acerca del metabolismo del enalapril. El enalapril, su metabolismo es hepático y por medio de estereasas, mm, va a pasar a ser su metabolito, o sea, bueno, el principio activo, que es el enalaprilato. De hecho, también hay como, creo que ya lo busqué, y también pueden vender así el enalaprilato, o sea, venden el enalapril y también venden el enalaprilato, que es pues la forma activa. Entonces, pues como tal, es un profármaco. Me acuerdo que en el DEPA de segundo bloque preguntaron justamente esto, les voy a decir cómo venía, o como yo me acuerdo. Decía que justamente pues no sé, a José le prescribieron enalaprilato para el tratamiento de la presión arterial. Sin embargo, su vecino le dice que para que actúe de mejor manera, se lo tiene que tomar sublingual para que actúe mejor. Y dijo, bueno, eso es lo que decía. Y luego te preguntaban, ¿por qué razón esto es incorrecto? ¿O qué va a pasar? O algo así. No me acuerdo muy bien cómo le preguntaban, pero pues algo así, ¿por qué es incorrecto esto? Entonces, uno decía que podía generar una hipotensión grave. O sea, pues no, o sea, es uno de los efectos adversos en general, o sea, que la hipotensión. El otro, no me acuerdo, o sea, solo me acuerdo de dos opciones, creo que eran tres, pero les voy a decir la otra de la que me acuerdo, que decía que pues no se va a poder metabolizar o bueno, dar a su metabolito activo, justamente porque pues ya al tomárselo, ponérselo sublingual, pues básicamente ya se absorbe a los vasos sanguíneos, etcétera, entonces pues ya no, en teoría pues ya no va a pasar por el hígado, ya no se va a activar, porque justamente es un profármaco. De hecho, sí venía la parte que decía como de profármaco o de activación, algo así. Entonces era esa la opción correcta, de que pues ya no se va a poder activar el enalapril. Y pues era esa la respuesta correcta. O sea, se los menciona porque sí estaba un poquito confusa, porque como que varios no estaban seguros de la respuesta, pero pues era esa. El captopril, les digo, ese sí no es profármaco. De hecho, pues ya. Por último, de la eliminación de ambos, en el caso de el captopril es renal, en el caso del enalapril es tanto renal como fecal. Y con respecto a su vida media del captopril es de 2 horas, eh, del enalapril es de 1,3 horas y de su metabolito activo es de 11 horas, o sea, es bastante larga. Y pues ya, o sea, esto es todo con respecto a los IECAS, no es mucho, la verdad. Bueno, de sus indicaciones se pueden utilizar para la hipertensión, también se puede utilizar para la insuficiencia cardíaca, para la nefropatía diabética, etcétera. Ahora, siguiente fármaco, o bueno, grupo de fármacos, van a ser los antagonistas del receptor de angiotensina 2, tipo 1, que les denominan como ARA2, por antagonista del receptor angiotensina 2. Básicamente así también los suelen nombrar y son como los famosos sartanes, que están el telmisartán, valsartán, losartán y candesartán.
o sea, los sartanes, por así decirlo, son los ARA2. Entonces, sí. Como les decía, pues básicamente es este receptor que está acoplado a proteínas G y pues ahí es donde se une la angiotensina 2 para pues dar lugar a todos los efectos. Entonces, su mecanismo de acción es que está muy fácil porque hasta su nombre lo dice, bueno, del grupo de el grupo farmacológico. Es un antagonismo del receptor de angiotensina 2 tipo. Ahora, ¿qué efecto se va a generar justamente pues si antagonizo a ese tipo de receptor? Va a tener varios. Uno, pues obviamente ya no va a haber vasoconstricción, ya no se va a activar la vía pues de la proteína GQ. Entonces igual, me va a disminuir la presión arterial. Igual, de otra forma, pues casi lo mismo, disminuye la secreción de aldosterona. Y si no tengo secreción de aldosterona, pues va a aumentar los niveles de potasio y va a favorecer la natriuresis. Y de esta manera igual pues me disminuye la presión arterial. También puede disminuir la sed. Igual disminuye la secreción de catecolaminas. Estos fármacos pues ya no favorecen la degradación de la bradicina. Bueno, inhiben esta degradación porque lo que les digo es que la enzima, o sea, la ECA, es la que inhibe o bueno, favorece la degradación de la bradicinina. Pero pues aquí ya no estamos actuando a este nivel. O sea, a ver, lo voy a borrar. Ok, entonces, ya no estamos actuando a nivel de la ECA. Ahora estamos actuando a nivel de este receptor. Entonces, si este receptor, bueno, si este fármaco se une aquí, está antagonizando al receptor, recuérdense que el antagonismo es cuando se, se evita la unión del agonista. O sea, no es como que esté inhibiendo al receptor, sino evita que el agonista, que en este caso sería la angiotensina 2, se una al receptor. Entonces, si no se puede unir, no va a generar estos efectos. Sin embargo, pues aún así voy a tener a la ECA. Entonces, la ECA igual pues me va a favorecer la degradación de la bradicina. Entonces, pues los ARA2 no se asocian con la tos. Entonces, pues esa es la diferencia entre pues los IECAS y los ARA. Los ARAs no provocan tos. Entonces, bueno, primero vamos a ver los efectos adversos. Pues son igual similares a los YECA. Pueden generar hipotensión. Igual pueden generar angioedema. Sin embargo, el angioedema es como menos común. Es más frecuente que pase con los YECA que con los ARAS, pero igual pueden generar angioedema, o sea, esto mismo, pero es menos común, es más frecuente con los YECA. También puede generar hipercalemia por el mismo mecanismo, les digo, aumenta los niveles de potasio, entonces es hipercalemia. Y igual puede generar teratogénesis y está contraindicada en el embarazo. Entonces, contraindicado en embarazo. Algo muy importante es que, les digo, tanto los YECA como los ARA inhiben, bueno, favorece que haya un aumento en los niveles de potasio, puede haber hipercalemia. Por ende, no se deben dar IECAS con ARAS, o sea, no se pueden dar. Hay fármacos para la hipertensión que se dan como combinados, pero por ejemplo, uno de los más comunes es que, bueno, los diuréticos también se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, porque básicamente favorecen justamente que se elimine sodio y bajen los niveles de la presión arterial, ¿no? Entonces, pues una combinación muy común serían pues los ARA2 con algún diurético. Por ejemplo, el más común es como el losartán con hidroclorotiazida, que lo vamos a ver mañana, bueno, entre mañana y lunes.
o luego a veces no están combinados, pero pues dicen, ay, tómese este fármaco antihipertensivo con este diurético. Es un ejemplo. Pero, por ejemplo, no está bien que se dé yecas con aras porque puede favorecer que esta hipercalemia como que se incremente y pues les digo, es bastante peligroso. Entonces, importante no dar yecas con aras. O sea, no, por la hipercalemia. Esto creo que no lo había notado en el resumen. Luego, a ver si lo anoto y lo subo, y si no, pues aquí ya lo tienen para que pues, lo escriban. No dar yecas con aras. Pero bueno. Igual indicaciones, igual para el tratamiento de la hipertensión, también se puede dar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para nefropatía diabética, etcétera. Y ya. Siguiente fármaco. Serían los antagonistas de los canales de calcio. Y en este caso vamos a ver dos fármacos, que es el amlodipino y el nifedipino, que bueno, su grupo farmacológico son las dihidropiridinas. Ahora, mecanismo de acción, igual, su nombre lo está diciendo. El mecanismo de acción son antagonistas de los canales de calcio tipo L o lentos también, del músculo liso vascular y músculo cardíaco. Sin embargo, estos fármacos actúan más a nivel del músculo lisovascular. ¿Ok? De hecho, hay otro fármaco que igual actúa, tiene el mismo mecanismo de acción, pero es más específico, o bueno, va dirigido más al músculo digo, al músculo cardíaco, que es el verapamilo. Lo vamos a ver en la clase de contracción cardíaca, que igual tiene el mismo mecanismo de acción, pero actúa más a nivel de músculo cardíaco. El anodipino y nifedipino actúa más a nivel de músculo lisovascular, por eso lo estoy como resaltando, es más relevante su efecto a este nivel. Entonces, como les he mencionado, el calcio es muy importante para la contracción. Eh, entonces, si inhibo a estos canales de calcio, o sea, por así decirlo, pues no va a haber entrada de calcio, pues no va a haber contracción, entonces favorece que haya una relajación del músculo liso. Relajación. Y bueno, en el músculo cardíaco igual es muy importante el calcio para la contracción. Entonces, pues va a disminuir la entrada de calcio, va a haber inotropismo negativo. El inotropismo se asocia, bueno, relaciona con la fuerza de contracción. El cronotropismo, la velocidad de la conducción, o sea, la frecuencia cardíaca, eso es como el cronotropismo. El inotropismo hace más referencia a la fuerza de contracción, pues hay un menor como flujo de iones, entonces inotropismo negativo, músculo vascular, va a haber relajación. Y bueno, más específicamente, estos fármacos se van a unir a la subunidad alfa de este canal, entonces se unen a la subunidad alfa. Y ya. Entonces, pues van a disminuyen la entrada de calcio. Entonces, si disminuye la entrada de calcio, va a haber una relajación del músculo liso, y esto va a disminuir la presión arterial, como les mencionaba. También va a disminuir la resistencia, porque las resistencias están dadas, bueno, yo no sé si ya lo vieron esto en fisio, pero pues las resistencias se asocian más como a las arteriolas, pero pues las arteriolas tienen pues músculo liso.
Entonces, disminuyen las resistencias vasculares y también van a disminuir la poscarga. Igual, acuérdense, bueno, como un recordatorio, la poscarga hace referencia como a la fuerza que tiene que vencer el corazón para poder eyectar la sangre. Y pues está determinada justamente por las resistencias, igual por la vasoconstricción, etcétera. Entonces, por eso, si hay una relajación vascular, pues ya no va a haber tanta resistencia a esta salida de sangre. Por eso va a disminuir la poscarga. Y bueno, recordatorio, la precarga hace referencia como al volumen que va a haber en el ventrículo antes de que se contraiga este mismo, el ventrículo. Y bueno, entonces estos son como los efectos. Y lo malo es que, pues puede, en general, con todos los demás fármacos, una disminución de la presión arterial puede ser detectado por los vasoreceptores y se genera un reflejo vasoreceptor en el que pues el cuerpo dice, ahora, ¿qué pasó? Intenta subir los niveles de presión arterial y entonces puede haber una taquicardia refleja justamente para aumentar el tono simpático para compensar esta pérdida de la presión. No sé si les ha pasado que, bueno, como la hipotensión ortostática, que están sentados, se paran muy rápido, sienten como el bajón de la presión y sienten como que les palpita muy fuerte el corazón, justamente para compensar este bajón en la presión. Entonces también puede haber un reflejo vasoreceptor, igual con los otros fármacos. Pero pues estos son los efectos. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos. Eh, los efectos adversos pueden generar edema periférico, puede haber cefalea y mareo, justamente porque hay una vasodilatación. También puede haber rubor, igual, por lo mismo. Y también puede aumentar el reflujo gastroesofágico. Reflujo Gastro, eso, va. Y ya. O sea, son sencillitos los efectos adversos. Y ya, por último, su farmacocinética. Primero vamos a ver el del amlodipina y aquí del nifedipina. Entonces, la absorción del amlodipino es lenta y la absorción del nifedipino es rápida. O sea, bueno, o sea, no se lo tienen que aprender, pero pues se los menciono. Básicamente, bueno, es que no hay mucho como de su farmacocinética, pero bueno. Su eliminación tiene una vida media, el amlodipino, de 35 a 50 horas, mientras que el nifedipino tiene una vida media de 8 horas. Y bueno, el nifedipino es el que se asocia más con una taquicardia refleja, justamente por esto de que les menciono del reflejo vasoreceptor, pero pues en general, pues lo pueden ocasionar justamente este tipo de fármacos, los antihipertensivos, por esos cambios en la presión. Pero pues sí. Ya, o sea, no están tan complicados estos fármacos, son sencillitos hasta eso. Ahora, siguiente grupo, que son los donadores de óxido nítrico. Entonces vamos a ver tres fármacos. También los menciona como nitratos orgánicos. Ahora, antes de hablar específicamente de cada fármaco, vamos a ver como la vía como endógena que tiene el cuerpo para la producción, o bueno, de los efectos del óxido nítrico y de su producción. Entonces, primero vamos a tener a la L-arginina. Esta L-arginina se va a transformar a óxido nítrico por medio de una enzima denominada óxido nítrico sintasa. Entonces, favorece que la L-arginina pase a ser óxido nítrico y en ese proceso se va a eliminar la L-citrulina. Y ya. Ahora, el óxido nítrico va a activar a una enzima, o bueno, la va a estimular
que es la guanililciclasa. 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 Que favorece que el GTP pase a ser GMP cíclico. A ver, espera. Así, listo. Entonces, el óxido nítrico estimula la guanililciclasa para que pase el GTP a ser GMP cíclico. Y esto, bueno, al aumentar estos niveles de GMP cíclico se van a favorecer, pues, algunos efectos. Dentro de sus efectos, como más importantes, es que favorece la desfosforilación de la sinasa de la cadena ligera de miosina, que también se abrevia como MLCK. Ese es uno de los efectos. Y otro de sus efectos es que disminuye las concentraciones de calcio intracelulares o endocitosólicas intracelulares. Entonces, si con estos dos efectos va a favorecer que haya una relajación, por lo tanto va a haber una relajación del músculo liso vascular. Entonces, esto es muy importante. El óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, esto genera una vasodilatación. Y bueno, también puede favorecer una broncodilatación, pero pues lo más importante es la vasodilatación. Y bueno, esta es como la vía endógena, o sea, cuando tú produces óxido nítrico. Sin embargo, en los fármacos que vamos a ver ahorita, pues como tal ya son como fuentes de óxido nítrico. De hecho, son profármacos, porque requieren de vías, sí, requieren de vías para poder activarse y llevar a cabo justamente la vasodilatación, etc. Entonces, vamos a ver primero dos fármacos que van a ser primero la nitroglicerina. La nitroglicerina va a requerir de la acción de la aldehído deshidrogenasa mitocondrial. También se abrevia como ALDH2. Y esta va a pasar a ser óxido nítrico. Lo abrevian como no. Eh, y bueno, también favorece como la producción de nitrito, pero bueno, eso no es tan relevante. Entonces, por eso es un profármaco, requiere de la aldehído deshidrogenasa para que pase a ser óxido nítrico, o sea, son una fuente de óxido nítrico. Es como, en vez de tener pues a la L-arginina y la óxido nítrico sintasa, pues en vez de eso tengo a la nitroglicerina, por eso es un profármaco. Y bueno, igual favorece pues una vasodilatación por medio de los mecanismos de la desfosforilación de la MDSK, por disminución del calcio citosólico, etc. Ahora, luego vamos a tener al dinitrato de isosorbida. Este es otro donador de óxido nítrico. Dinitrato de isosorbida. Igual este fármaco va a pasar por diferentes vías enzimáticas, o bueno, puede transformarse en óxido nítrico por medio de diferentes enzimas. Un ejemplo es por la xantina oxidorreductasa. También puede ser por medio del CYP450 y también puede ser por otras isoformas de la aldehído deshidrogenasa mitocondrial. Entonces, pues cualquiera de estas enzimas puede convertir nitrato de isosorbida en óxido nítrico, igual favoreciéndome una vasodilatación. Ahora, efectos adversos de estos fármacos.
Uno muy importante, bueno, que ya hemos visto es la hipotensión. De hecho, estos fármacos se utilizan más que nada para cuando haya urgencias, bueno, no urgencias, emergencias hipertensivas, o sea, en el que ya hay daño a órgano blanco, y justamente para bajar la presión rápido. No se utilizan de manera como cotidiana justamente porque puede generar isquemia, que ese es uno de sus efectos adversos, porque pues, no le llega tanta sangre al órgano. Entonces, pues se utiliza para caso de emergencias hipertensivas. Pero pues sí, por eso genera una hipotensión, pero potente. También puede haber cefalea justamente por esta vasodilatación y mareos. Puede haber rubor de la cara. También hay, les digo, isquemia. Esto es muy importante. Yo creo que, no sé si ya la hicieron, pero en el SECAM va a haber una práctica de urgencias hipertensivas y pues justamente les van a hacer leer la GPC y justamente dice que pues no se da por lo general donadores de óxido nítrico a menos que haya una emergencia. Una urgencia hipertensiva es cuando no hay daño a órgano blanco y la emergencia es cuando sí hay daño a órgano blanco, como puede ser el riñón, el ojo, mm, creo que el corazón, no me acuerdo bien. Pero ajá, eso lo van a ver en su SECAM y en IBC. Y bueno, otro muy importante es que puede generar tolerancia. Recuerden que la tolerancia es una disminución del efecto si se da la misma dosis o que se requiere una dosis mayor para generar el mismo efecto. Esto sí se da como a largo plazo, pero les digo, por lo general no se da así. Y bueno, farmacocinética de estos fármacos. Entonces, nitroglicerina y dinitrato de isosorbida. Entonces, primero, con respecto a la absorción de la nitroglicerina, tiene una Cmax de 4 minutos. Algo que es muy importante, estos actúan de que rapidísimo. Por eso se utiliza para emergencias hipertensivas, porque actúan muy rápido. El dinitrato de isosorbida tiene alcanza una concentración máxima a los 6 minutos. Con respecto a su metabolismo, va a generar un metabolito activo, que es el dinitrato de glicerilo, que igual es un metabolito activo. Y con respecto al dinitrato de, no, espera. No, no, sí, es que como se llama, sí, cierto, es que me confundí, pero, o sea, sí es el dinitrato de glicerilo es el metabolito activo de la nitroglicerina, pero no del dinitrato de isosorbido, o sea, se parece mucho el nombre, pero no, o sea, sí estoy bien. En cambio, el dinitrato de isosorbida ahora sí va a generar dos metabolitos, que es el 5-mononitrato de isosorbida, y igual el 2-mononitrato de isosorbida. O sea, es, igual no se lo tienen que aprender esto, pero pues se los digo. Mm, por último, con respecto a su eliminación, tiene una vida media de 1 a 3 minutos, les digo, es muy corta. Y el dinitrato de isosorbida lo tiene de 43 minutos. Y bueno, los metabolitos, en el caso de la nitroglicerina, su vida media es de 40 minutos, porque es un metabolito activo, los otros no. Y pues ya, esto con respecto a estos fármacos. Ahora, va a haber otro tipo de nadador de óxido nítrico, que va a ser el nitroprusiato de sodio. Este es otro. Este lo pongo aparte porque no genera tolerancia, como les digo. Estos dos fármacos generan tolerancia en el sentido de que pues ya no van a generar el mismo efecto si se consume como repetidamente. En cambio, el nitroprusiato de sodio, este no genera tolerancia. Entonces, lo subrayo.
Ahora, este fármaco va a pasar a ser justamente, bueno, generar óxido nítrico por medio de vías enzimáticas y también por vías no enzimáticas. Como vimos en los otros fármacos, pues básicamente actúan enzimas. En cambio, en el nitropruseto de sodio actúan tanto enzimas como otras vías no enzimáticas. Y bueno, ya da el óxido nítrico. Ahora, efectos adversos. Este tiene varios efectos adversos. Bueno, no, primero vamos a ver la farmacocinética, porque se relaciona mucho también con los efectos adversos. Entonces, farmacocinética. Con respecto a la absorción, igual, alcanza su concentración máxima a los 2 minutos, o sea, actúa súper rápido. Su metabolismo, este sí es muy importante, es por medio de reducción. Y una vez que se reduce, va a generar cianuro, o sea, imagínense, aguas, o sea, cianuro. Y también, después del cianuro, va a pasar a ser tiocianato, que de hecho el tiocianato también es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del hipertiroidismo, justamente para reducir como la síntesis de hormonas tiroideas, inhibe más o menos la absorción de yodo. Este fármaco no se va a ver como en tercer bloque, pero pues para que lo sepan que pues el tiocianato también se puede dar como fármaco para el tratamiento del hipertiroidismo. Y bueno, pasa de cianuro a tiocianato por medio de la rodanasa hepática. Y el tiocianato, pues en teoría, pues es un metabolito activo, tiene una vida media de 3 días, o sea, bastante larga. Y su ay, eliminación es su vida media es de 2 minutos, o sea, bastante rápido. Ahora, como les decía, es muy importante el metabolismo, o sea, sí apréndanselo, que el dihidroprosieto de sodio genera cianuro y tiocianato, o sea, esto sí, grábenselo, o sea, creo que no lo preguntaron, pero yo sí lo considero bastante relevante. Entonces, un efecto adverso igual, muy frecuente es la hipotensión, igual isquemia, etcétera, porque pues igual es un donador de óxido nítrico. Ahora, como produce cianuro y tiocianato, puede generar una acidosis láctica grave. Y bueno, puede generar náusea, anorexia, fatiga, también puede generar una psicosis, o sea, justamente por el efecto del cianuro y tiocianato. Y uno muy importante, que es pues más específico del tiocianato, no tanto del cianuro, es que puede generar hipotiroidismo, justamente porque inhibe la absorción de yodo. Em, sí, es que, bueno, les voy a enseñar rápido, que justamente, bueno, estaba trabajando para los apuntes de tercer bloque, más o menos para que vean cómo es la función de la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, aquí tengo, bueno, ¿se acuerdan? La tiroides está llena de como folículos tiroideos y estos folículos incluyen células foliculares, células parafoliculares y el coloide, que es como esta parte central. Para la síntesis de hormonas tiroideas es muy importante que la absorción de yodo. De hecho, una de las causas principales de que haya hipotiroidismo es la falta de yodo. Por eso, si se dan cuenta, las sales, bueno, la sal que le ponen pues a su comida, la sal de mesa, tiene yodo justamente para evitar esta pues falta de yodo. Entonces, el yodo es primordial, es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Entonces, pues aquí, si se ven, de la dieta viene el yodo, que es esta I negativa, el yodo. El yodo ingresa a la célula folicular por medio de este transportador verdecito que se llama NIS, que es un cotransportador de sodio y yodo, y luego ingresa al coloide por medio de otro transportador, que es este como azulito,
que se llama pendrina. O sea, no se les estoy enseñando súper bien porque pues, no les toca este es el tercer bloque. Pero bueno, ya, el yodo ingresa, pasa por diferentes procesos, se une a una proteína llamada tiroglobulina y forma ya, después de varios pasos, T3 y T4. Y luego ya sale a la circulación. Pero pues sí es muy importante la absorción de yodo. Entonces, el tiacianato, como les estoy mencionando, inhibe esta absorción. Entonces, por eso, si no hay tanto yodo, pues va a disminuir mi síntesis de hormonas tiroideas. Y pues, si no hay tantas hormonas tiroideas, me puede generar hipotiroidismo. Entonces, pues, ese sí lo considero como importante. Y pues ya, bueno, por último, el último fármaco que vamos a ver el día de hoy es como que tiene otro mecanismo de acción, o sea, ya no es peróxido nítrico, dihidropiridina, etcétera, es la hidralazina. Con respecto a su mecanismo de acción, este no es bien conocido, pero básicamente lo que favorece es que disminuye las concentraciones de calcio intracelulares. También inhibe la liberación de calcio de compartimentos intracelulares, como por ejemplo puede ser el retículo sarcoplásmico, o sea, justamente para, bueno, las carriolas para inhibir justamente, bueno, es que saben que es necesario como la entrada de calcio y también la liberación de calcio como el retículo endoplasmático, justamente para que haya contracción. Entonces, pues, inhibe que haya influjo de calcio y también inhibe que haya liberación hacia el citoplasma. Entonces, pues, de esta manera, pues va a haber relajación, porque no va a haber, pues, contracción. El músculo liso vascular. Y también puede estimular la vía del ácido araquidónico, de las COX. Esto para generar prostaglandina I2 o también denominada prostaciclina. Y si se acuerdan de, pues, del bloque pasado, cuando vieron la síntesis de prostaglandinas de bioquímica, la prostaglandina I2 es cardioprotectora justamente porque favorece una vasodilatación. Entonces, va a generar, bueno, lo voy a poner acá, una vasodilatación. Entonces, más o menos se cree que pues tiene estos como efectos, aunque no se conoce así a ciencia cierta cuál es el mecanismo de acción por el cual genera todo esto, pero pues genera igual una vasodilatación. Ahora, vamos a hablar sobre sus efectos adversos. Igual puede generar hipotensión, o sea, o sea, todos generan hipotensión. Hipotensión, pueden generar cefalea, rubor, igual por lo mismo de que hay una vasodilatación. También puede generar náusea, isquemia, esto también es importante. Sobre todo isquemia del miocardio, o sea, aguas. Y bueno, también puede generar palpitación y taquicardia refleja. Pero esto es como, les digo, del reflejo vasoreceptor, que pues lo pueden generar igual los otros fármacos, justamente porque pues, los vasoreceptores detectan los cambios de presión y como que intentan compensar. Pero pues ya. Ay, bueno, ya, por último, su farmacocinética. Tiene, bueno, de su absorción tiene una biodisponibilidad del 16% o puede tenerla del 3,5%. Igual aquí se utiliza eso de acetiladores rápidos y lentos. Entonces, o sea, no es tan relevante aquí como en la isoniazida, que es pues, donde se observa eso, recuerden, isoniazida, acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Pero bueno, esta es en acetiladores rápidos y esta es en acetiladores lentos.
pero pues igual se los menciono, o sea, no es tan relevante aquí. Ahora, con respecto a su metabolismo, es N-acetilación y esta ocurre en el hígado, o sea, su metabolismo es hepático. Y bueno, de su eliminación, su vida media es de 1 hora. Y ya, o sea, no, la farmacocinética no es tan relevante. Pero pues ya, o sea, eso sería todo por la clase de hoy. Entre mañana y el lunes les subo la siguiente clase de diuréticos. Y pues ya, espero que tengan un bonito día, unas bonitas vacaciones. Por favor, descansen. Y pues, si tienen cualquier duda, recuerden, pueden decirme sin problema y ya. Bueno, adiós.